Recuerdo mi juventud, yo por ahí a los 20 años fuimos al cine con unos amigos a ver una película protagonizada por un armario que habla. Arnoldo, ¿cómo es? Un Schwarzenegger ese. Y todos queríamos ser como él, qué envidia que le teníamos al hombre. Entonces a los 20 años uno es lo suficientemente bobo como para creer que si sale a hacer un poquito de pesas y a correr y qué sé yo, va a terminar igual que él. Como ustedes pueden ver, fallé miserablemente. Tuvieron que pasar otros 30 años, no más, casi 40 años, para parecerme a Conan el Bárbaro, aunque sea por otros motivos. No, la palabra que me voy a llevar de este fin de semana no es bárbaro, bueno, otra, sino gratitud. Encontrar una congregación que celebra sus 74 años de vida es para estar inmensamente agradecidos con el Señor. Es para dar gracias por todo lo alto. Y honestamente yo me esperaba que, siendo ustedes cartageneros de pura cepa, full Caribe, esto iba a ser un rumbononón. Pero el rumbononón que vale es el que está en el corazón, en el alma nuestra. Y esa es la idea de este texto que vamos a mirar en el Salmo 103. Yo estaba luchando a ver qué nombre le ponía a esta predicación. Yo creo que una de las partes más difíciles de hacer un sermón es escribirle el título. A veces me dicen, hermano, esto va a ir que por la emisora, que yo no sé qué, cuál es el título. Y yo siempre me olvido de ponerle el título. Y ahora estaba luchando entre bendice alma mía, como dice el Salmo, o la terquedad de la fe. Porque esta es una invitación del salmista a bendecir al Señor independientemente de las circunstancias, independientemente de las condiciones, independientemente de las situaciones que nosotros estemos viviendo. Vamos a leer los primeros 6 versículos del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Señor, nos presentamos delante de ti con el corazón agradecido, sí, pero con el alma expectante también para escuchar tu voz, para ser ministrados en lo más profundo de nuestro ser, para recibir alimento para nuestras almas, para ser desafiados en nuestra mente, para que nuestra vida, Señor, sea traída bajo la luz de tu palabra, como cada día necesitamos. Bendícenos con la iluminación del Espíritu Santo para poder entender y apropiarnos de esas cosas que sin tu ayuda jamás podríamos alcanzar, Señor. Bendícenos a quienes estamos aquí presentes y a quienes han de recibir la administración de esta palabra a través de la tecnología, de las redes, hoy o en otros momentos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, la lucha de los hombres y mujeres ha sido una lucha por sobrevivir. Frente a las inclemencias del tiempo, frente a las amenazas que podían implicar la presencia de animales feroces o mucho más grandes que nosotros, frente a las amenazas que otras comunidades, otras tribus podían traerle a nuestro clan o a nuestra familia. Pero en los últimos cientos de años la humanidad ha ido acumulando algún nivel de prosperidad, algún nivel de comodidad. Nosotros estamos viviendo en un momento que, si lo vemos históricamente, por muy violentos que nos parezcan nuestros tiempos, por muy difíciles que nos parezcan económicamente, estamos viviendo en un momento de la vida de la humanidad donde hay mucha
disponibilidad de alimentos, hay disponibilidad de medicinas, que nos permite tener un nivel de vida, por lo menos en lo que conocemos del mundo occidental, aún en condiciones de escasez, un nivel de vida que es bastante mayor al de generaciones pasadas. Sin embargo, no somos felices. Sin embargo, vivimos agobiados por el estrés, por las presiones, por las angustias que diferentes condiciones causan en nuestra vida. De pronto vivimos en un lugar que es muy violento, de pronto estamos sometidos a escaseces económicas que realmente hacen que la vida sea muy difícil. Probablemente la incertidumbre en cuanto al futuro sea muy difícil de manejar para nosotros. Pero el ser humano está en una constante búsqueda de la felicidad. Creemos que solucionando el problema de nuestra escasez o de pronto moviéndonos a otro lugar de la ciudad donde nuestros hijos puedan crecer un poquito más seguros o alcanzando un cierto nivel de educación que nos permita aspirar a un mejor trabajo, a una mejor remuneración, tenemos la ilusión de que si logramos eso vamos a ser felices. Pero si le preguntamos a quienes ya lograron aquello que nosotros estamos buscando, seguramente lo que nos van a decir es que sí, cambiaron los problemas, solucionaron los problemas que tenían, pero ahora se presentan nuevos problemas. Y la felicidad termina siendo algo así como una zanahoria al final de un palo. El caballo camina y camina, camina tratando de alcanzar la zanahoria, pero nunca la va a alcanzar. Pero ese tema de la búsqueda de la felicidad se ha convertido incluso en un tema de análisis científico, de investigación científica. Y hoy se ha desarrollado una ciencia, una rama de la ciencia que se llama psicología positiva, que trata de identificar qué hace feliz o qué hace infeliz a la gente. Y descubren que un elemento muy importante para alcanzar un nivel de bienestar emocional parecido al de la felicidad en la vida es el ejercicio de la gratitud. Y esa es la palabra que va a predominar para este fin de semana: gratitud por lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 74 años. Estamos agradecidos con el Señor por lo que ha hecho a lo largo de toda la historia, pero en este momento particular que estamos celebrando este aniversario, nosotros le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en estos 74 años. Entonces estos científicos se ponen a investigar qué efecto tiene este tema de la gratitud en la vida de las personas. Y por ejemplo, en un experimento controlado, en un hospital, dividen a los pacientes en dos categorías. Pacientes que tienen más o menos el mismo problema. Entonces, en el departamento de oncología, pacientes con cáncer, ponen unos a un lado y a otros a otro lado. En el cirugía, pacientes que han sido sometidos o van a ser sometidos a cirugía, a un lado y al otro lado. ¿Cuáles son los dos lados? A un lado están los pacientes a los que les permiten quejarse. Entonces, cada mañana llega el investigador con su papel, con su tablita, y le dice: a ver, ¿qué tiene hoy para quejarse? Y ustedes se imaginan eso, fluye. Pero en el otro lado tienen a un grupo de pacientes a los que no les piden que se quejen, sino le dice: encuentre 3 cosas por las cuales usted puede estar agradecido hoy. No estamos hablando de investigadores cristianos, estos son investigadores seculares. Entonces usted puede estar agradecido al destino, puede estar agradecido a las hadas madrinas, puede estar agradecido a lo que le dé la gana, pero encuentre 3 razones por las cuales estar agradecido. Pero claro, los seres humanos somos más dados a la queja que a la gratitud, ¿sí o no? ¿No me creen? Caballeros, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó delante de su señora con una agüita de Jamaica o alguna otra cosita? La mira a los ojos y le dice: yo estoy agradecido contigo por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Cuándo fue la última vez? Señoras, ¿cuándo fue la última vez que ustedes calcularon que ya faltaba más o menos 1 hora para que llegara su maridito a la casa y se ponen a anotar en un papelito todas las cosas por las cuales yo estoy agradecida con este hombre?
¿Cuándo fue la última vez, mi hermana? Ahora cambiemos la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste a ese tipo a queja? ¿Cómo? Que la hermana no ha terminado todavía. Empezó esta mañana saliendo de la casa y todavía no termina. Ya. Tranquilo, papito, espérate que lleguemos a la casa. Somos muy dados a la queja, pero no somos dados al agradecimiento y a la gratitud, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué descubrieron estos investigadores? Descubrieron que aquellos que daban gracias, aquellos que cultivaban la gratitud, se mejoraban más rápido. Sus heridas cicatrizaban en menos tiempo. Sus niveles bioquímicos en sangre se normalizaban más rápido. Se les normalizaba la presión arterial, mejor dicho, se volvían unos angelitos por el ejercicio de dar gracias. Ahora pensemos nosotros en nuestra vida de oración. ¿En qué consisten nuestras oraciones? La gran mayoría de nosotros se presenta delante de los que oran, ¿no? Eso sí, porque pues no voy a pedir que levanten la mano a ver quiénes oran y quiénes no oran, porque pues no he venido a avergonzar a nadie, pero probablemente termino yo más avergonzado que nadie. Pero ¿quiénes oran? ¿En qué consisten sus oraciones? La gran mayoría de nuestras oraciones se parecen más a las cartas que un niño le escribe a Papá Noel en diciembre que a otra cosa. ¿Sí o no? Mezclamos nuestras quejas con nuestros pedidos. Y Señor, quiero esto, Señor, necesito lo otro, Señor, mira, Señor, te ruego por esto. Y está bien, el Señor nos dice, pedid y se os dará, está bien, pidamos. Pero ¿dónde está el otro elemento? ¿Dónde está el elemento de la gratitud y de la alabanza y de la oración? Y ese es el tema al que nos trae el autor de este salmo hoy, el Salmo 103. El salmista voltea hacia lo más profundo de sí mismo e invita de una manera muy dulce aún a su alma, como si fuera otra persona, y le dice: alma, ven para acá, bendice al Señor, bendice, alma mía, al Señor. Pero ¿sabes qué? No solamente mi alma, bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué es todo mi ser? ¿Qué es todo tú? Todo mi ser son mis pensamientos, mis emociones, mis anhelos, mis recuerdos, mis deseos, mis expectativas, mi pasado, mi futuro, el hoy, mi cuerpo. Todo lo que yo soy debe centrarse en bendecir al Señor, en agradecer al Señor, en alabar al Señor. Y como si no fuera natural, como si no tuviéramos suficientes razones para eso, él se pone a enumerar algunas de las razones por las cuales nosotros debemos bendecir al Señor. Ahora, más de uno estará ahí sentado pensando: bueno, sí, eso es muy normal, eso es muy natural, eso es muy básico, muy obvio. ¿Por qué se tienen que traer a este tipo tan lejos desde Medellín para que nos diga algo que ya todos sabemos? Sí lo sabemos, pero la verdad es que vivimos nosotros así. ¿Refleja nuestra vida esa realidad y esa verdad? La Escritura dice que si nosotros conocemos a Cristo, seríamos personas de quienes fluyen ríos de agua viva. Ríos de agua viva en medio de un mundo sediento, en medio de un mundo necesitado. La verdad de la revelación de Dios es que si nosotros conocemos a Cristo, si nosotros hemos experimentado la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento en Cristo, deberíamos ser personas de quienes fluye vida, de manera tal que aquellos que nos rodean no podrían evitar preguntarnos: oye, ¿a ti qué te pasa?
Tú no eres diferente a mí. Tú envejeces igual que yo. Tú tienes problemas para bajar de peso igual que yo. A ti te falta plata igual que yo. Tú te enfermas igual que yo. Tú te mueres igual que yo. A ti te duele cuando te golpeas igual que yo. Tus relaciones se dañan también como las mías. Pero ¿qué tienes tú que no tenga yo? ¿Por qué yo vivo amargado y vivo triste y vivo desesperanzado cuando tú pareces un pajarito cantando todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Y para nosotros sería muy fácil contestar esa pregunta. ¿Qué tengo yo que no tienes tú? Tengo a Cristo. ¿Quieres que te lo presente? ¿Quieres que te hable de Él? ¿Quieres que te cuente lo que Él ha traído a mi vida? Teóricamente la evangelización debería ser muy fácil. Pues la gente nos estaría jalando. Oiga, ¿qué tiene? Hábleme de ese Cristo. Yo quiero vivir así como usted vive. De usted fluyen ríos de agua viva. De usted fluye gozo. De usted fluye paz. De usted fluyen cosas que yo también quiero. ¿Qué debo hacer para obtener esa vida eterna? Pero no es así. ¿Por qué no es así? ¿Qué está pasando para que de nosotros no fluya agua viva, sino que fluya agua de acequia, caño? ¿Por qué si somos cristianos? ¿Por qué si Cristo vive en mí? ¿Por qué si soy el templo del Espíritu Santo, de mí fluye tanto resentimiento? De mí fluye tanta amargura. De mí fluye tanta envidia. De mí fluye tanta ira. De mí fluye tanta desesperanza, tanta angustia. ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué si soy un discípulo de Cristo? Es eso lo que está fluyendo de mí y no esos ríos de agua viva que deberían estar fluyendo. Somos nuevas criaturas, estamos llenos del Espíritu Santo. Sabemos que somos perdonados, que hemos sido llamados a vivir una vida abundante aquí y una vida eterna por el resto de, como dice el nombre, la eternidad. Porque si tenemos esa conciencia de saber que somos hijos amados del Padre Eterno, no vivimos en una situación permanente de gozo profundo? No que tengamos que estar saltando felices de la vida todo el tiempo, pero aún en nuestros dolores, aún en nuestros duelos, aún en nuestro luto, tener gozo en el corazón, porque sabemos que somos hijos amados de un Padre amoroso. Esa es la vida que queremos vivir, pero no necesariamente es la vida que vivimos. ¿Por qué? Y una teoría que tengo yo es que porque nos pasa eso porque nosotros no cultivamos una vida de gratitud. Cultivamos una vida de queja aún delante de Dios. Señor, tú no me escuchas. Señor, tú me has abandonado. Señor, porque tú no me das lo que yo te pido. Permanente queja delante del Señor y no de gratitud. Entonces, a lo que nos invita este salmo es a encontrar razones para agradecer al Señor. Y vamos a verlas uno por una. En estos 6 versículos hay 6 razones principales por las cuales nosotros podemos bendecir al Señor y cultivar una vida de gratitud delante de Él. La primera es que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Iniquidad es una palabra que significa maldad y que se usa en las Escrituras como sinónimo de pecado. Nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras rebeliones. El principal problema del ser humano es el pecado. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es un problema que el ser humano tiene, ese problema se llama pecado. Y el Señor nos está diciendo a través de este salmo, lo primero que nos dice es que tu principal problema te lo resuelvo yo. Y ese pecado se manifiesta de diferentes maneras. Hay por lo menos 4 manifestaciones del pecado que nos afectan a todos nosotros. La primera es el pecado fundacional. El pecado que viene inmediatamente después de la creación.
Hubo un periodo entre la creación y la caída, que no sabemos cuánto tiempo duró, pero entre la creación y la caída hubo un momento en que nosotros vivimos libres del pecado y libres de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Ese es el tiempo en el que Adán y Eva fueron felices. Y caminaban con el Señor a la sombra de la tarde, del huerto, en el frescor de la tarde. Disfrutaban de su presencia, se gozaban de tener ahí a Dios caminando con ellos, estando con ellos. Se gozaban de la presencia del uno del otro. Hasta que llegan los sucesos aciagos de Génesis 3. Dios les dijo: no coman de este árbol, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Y ellos deciden hacer exactamente lo contrario. El pecado se mete en la vida del hombre. El pecado y la muerte vienen como parte de ese paquete. Eso fue lo que escogimos, eso fue lo que escogieron nuestros primeros padres, y de ahí en adelante se convierte en parte de nosotros. Por eso es que casi no nos cabe en la cabeza la imagen de una vida sin pecado. ¿Cómo? No es posible. Es que si uno no supiera cómo fue que ocurrieron estas cosas, uno diría que el pecado es parte de la naturaleza humana. Porque es imposible vivir sin pecado. Ya sea mental, de obra, de omisión, de actitud, de lo que fuera. Pero esa no es la naturaleza con la que fuimos creados. Esa es la naturaleza que escogimos cuando elegimos la desobediencia. Y ese pecado está allí, ese pecado se lo pasamos a nuestros hijos y ellos se lo pasan a sus hijos, y no hay manera de deshacerse de eso. El único ser humano que ha vivido su vida sin pecado desde el principio hasta el fin fue Jesús de Nazaret. Nadie más. De ahí todos nosotros tenemos que gritar con Pablo: miserable de mí, ¿qué hago yo con esta naturaleza de corrupción? ¿Cuándo voy a ser liberado de ella? El segundo tipo de pecado al que nosotros tenemos que referirnos cuando estamos hablando de estas iniquidades, y ya es el pecado propio. Ya no es el de Adán, ya no es el de Eva. Ya es el pecado mío, de ese que yo no me puedo deshacer. Ese pecado que aun cuando yo estoy viviendo en Cristo, aun cuando yo estoy consagrado al Señor, aun cuando yo vivo cada día buscando su rostro en su palabra, en la oración, aún así yo me tengo que ir a la cama en la noche pidiendo perdón. Porque no pude vivir ese día completamente libre de pecado. Porque no puedo decir que hay un solo día en que yo lo puedo vivir en absoluta santidad mío. Porque yo pensé lo que no debía pensar, porque yo hice lo que no debía hacer, porque yo vi lo que no debía ver. Alguna vez yo creí que uno era pecador porque no podía cumplir los 10 mandamientos todo el tiempo. Hasta que me puse a estudiar los 10 mandamientos y me di cuenta de que no hay un solo día en que yo pueda cumplir uno solo de los mandamientos a cabalidad. Uno. No los 10, uno. Porque constantemente tenemos dioses ajenos delante del Dios verdadero. Cuando yo busco más mi seguridad, cuando yo pongo por delante lo que yo creo y no lo que Dios dice, ya puse un Dios ajeno delante de Él. Cuando yo digo que soy cristiano, pero me comporto, ahí sí, como un bárbaro, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Cuando yo no separo un día de la semana para descansar, para venir a la presencia del Señor, dejarme alimentar por Él y dejar que mi cuerpo también descanse, ya violé el día de reposo. Y así sucesivamente. No hay un solo día en el que yo pueda decir que he cumplido a cabalidad uno solo de los mandamientos. Lo bueno que yo sé, no lo hago. Y lo malo que yo sé que no debo hacer, eso es lo que termino haciendo. La redención de nuestra naturaleza nos da para querer hacer lo bueno, pero no siempre para hacerlo. También está el pecado de otros, pero que me afecta a mí.
Muchos de nosotros sabemos que nuestra existencia termina siendo el resultado de una acción pecaminosa de uno o ambos de nuestros padres. Muchos aquí tienen historias terribles de abandono infantil, de negligencia, de abuso, que ha hecho que sean las personas que son hoy en día. De pronto agresivas, de pronto defensivas, de pronto inseguras o temerosas, y eso afecta tu relación con tu cónyuge, y eso afecta tu relación de padre o madre. Eso hace que seas un ciudadano más productivo o menos productivo. Ese no fue pecado mío, ese fue pecado que alguien cometió contra mí. Y de pronto yo tengo una afectación de salud por una bala perdida, o porque en algún momento yo no recibí el tratamiento médico que debía haber recibido, porque alguien se descuidó y fue negligente y fue descuidado, fue irresponsable, y las consecuencias las vivo yo. Entonces fíjense que hay un pecado fundacional desde el principio de los tiempos. Hay un pecado mío, hay un pecado de otros que me afecta a mí, pero también hay un pecado estructural. Porque cuando Adán peca, no solamente se afecta la naturaleza humana, se afecta toda la creación. Y en Romanos se nos dice que toda la creación gime esperando el día de su redención. Y lo vemos. Nuestros mares están contaminados. Yo vengo de una ciudad donde de cuando en cuando tienen que parar a todos los vehículos porque lo que estamos respirando es pura basura. Estamos expuestos a enfermedades por virus o bacterias, y hemos vivido un tiempo muy cortico de mucha felicidad gracias a los antibióticos, pero ahora tenemos a las superbacterias, a las que no parecen cucarachas porque no las mata nada. Porque vivimos en medio de un ambiente degradado, pero no solamente es el ambiente el que está degradado, nuestras instituciones, nuestras organizaciones. Uno ve que los partidos políticos, que el sistema judicial, la economía, la estructura económica en la que están establecidas nuestros países son pecaminosas, porque son muy injustas y hacen que una persona tenga para comprarse 20,000 Ferraris y otra persona a su lado no tenga ni para comer. Ese es un pecado estructural, un pecado que se manifiesta en la economía, se manifiesta en la sociedad, y por eso cuando salimos de aquí tenemos que mirar por 20 lados para ver que no nos atraquen, que no nos roben, que no nos chusen, no nos apuñalen. Entonces la economía está dañada por el pecado, la política está dañada por el pecado, nuestras comunidades están dañadas por el pecado, nuestras relaciones están dañadas por el pecado. Quienes estuvieron ayer preguntábamos: ¿quiénes de ustedes practican el amor de 1 Corintios 13 en su relación matrimonial? Y gracias a Dios todos fueron tan honestos que nadie levantó la mano. Porque nuestras relaciones también están afectadas por el pecado. Si yo soy un pecador y mi esposa es una pecadora y nos relacionamos entre los dos, ¿qué es lo que va a haber en el medio? Pecado. Y entonces nos resentimos, y entonces somos egoístas, y entonces somos reactivos, y entonces somos defensivos, y entonces somos agresivos. Y el pecado está en medio de todas estas estructuras. Por eso es que la primera razón para bendecir al Señor, y la más importante de todas, es que Él perdona todas nuestras iniquidades. Porque somos malos. Somos pecadores, pero vivimos bajo la opresión de las consecuencias del pecado. Y quien está en Cristo ya sabe que su pecado ha sido perdonado. El Señor puede venir en este mismo instante, o el Señor puede llamarme antes de que yo termine este sermón. Y yo sé que iré a la presencia misma del Señor por toda la eternidad, a pesar de mi pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me ha bañado, me ha limpiado y me hace presentarme delante de mi Dios como santo y limpio. Él perdona todas mis iniquidades.
pero Él también me permite vivir en medio de las consecuencias del pecado de otros contra mí y me permite recuperarme, me permite redimirme de los episodios de abuso o de negligencia o de injusticia que haya podido haber contra mí. Y Él me permite vivir en medio de un mundo injusto y violento como parte del pecado estructural, porque Él me libra de la iniquidad y del pecado. Esa es la primera y más grande y más fundamental razón para alabar al Señor y para bendecir su nombre. La segunda razón también está allí en el verso 3. Él es quien te sana de todas tus dolencias. El primer gran problema del ser humano es el pecado, el problema de la maldad. El segundo gran problema del ser humano, y que está relacionado con el primero, es consecuencia del primero, es el dolor. Lo que otros nos hacen, lo que nosotros hacemos contra nosotros mismos y contra otros, ese pecado estructural que todo lo contamina, que todo lo daña, todo eso se confabula para que la vida duela. Porque la vida duele. Desde el principio, para que nosotros lleguemos a este mundo, a mamá le tuvo que doler. Y nacemos en medio de sus gritos, hasta el momento en que nos toca gritar a nosotros mismos. Yo no sé si es que la luz de la sala de partos nos hiere los ojos después de haber estado oscuritos ahí tan rico. Yo no sé si es que la primera bocanada de aire nos quema los pulmones. No, y encima si no lloramos nos dan una nalgada para que lloremos, ¿ah? Pero nacemos llorando. Hay una canción que dice, ¿no? Así nacemos, yo, tú, ese y aquel, con los puños apretados y echando de gritos. La vida empieza con dolor y para la gran mayoría de nosotros la vida termina con dolor. Y en el medio hay un reguero de dolores de todo tipo. Crecemos despedazados, deshechos, rotos, porque no recibimos el amor que esperábamos, porque no recibimos el cuidado que esperábamos, porque no se nos fue dado el valor, la dignidad o la honra que necesitábamos, la afirmación que validara nuestra identidad como hombres o como mujeres. Todo eso como que nos va sacando pedazos, como que si fueran martillazos en una estatua que le va quitando pedazos. Y así vamos llegando hacia el final de nuestras vidas. Tenemos dolores físicos, dolores mentales, dolores emocionales, dolores sociales, dolores existenciales que no sabemos ni de qué tipo son. A veces estamos muy tristes y nos preguntan ¿por qué estás tan triste? Y nosotros respondemos, no sé. Simplemente amanecí así hoy. Tengo ganas de llorar y ni siquiera sé por qué. No hay una dimensión de nuestras vidas donde no encontremos el dolor agazapado, esperando o arrogante delante de nosotros, abofeteándonos. Un día sí y otro no. Y entonces tratamos de evitar el dolor a toda costa. ¿Cierto? Incluso hemos hablado del dolor del parto. Y entonces lo primero que hace la señora cuando llega en su trabajo de parto, doctor, póngame anestesia. Lamentablemente con mi esposa siempre llegamos demasiado tarde y el doctor nos decía, no, ya muy tarde, ya no se le puede poner nada. No. Queremos evitar el dolor. Y si nos causa mucho dolor estar solos, buscamos estar con alguien todo el tiempo. Y si no aguantamos la soledad, el silencio, prendemos el radio y la televisión para que nos dé la impresión de que hay gente a nuestro alrededor todo el tiempo. Y si no aguantamos ese dolor, nos metemos alguna sustancia en el organismo para que nos atonte por un momento,
para que nos obnubile por un momento. Y pagamos el precio que sea por obtener un poquito de afecto, un poquito de atención. Nos degradamos aún como seres humanos para que nos digan una mentira sabiendo que nos están mintiendo. Un te amo aunque sea comprado. Porque no queremos enfrentar el dolor, no queremos vivir el dolor. Y cuando el dolor nos alcanza, hacemos lo que sea por huir y por escapar de él. Así sea con una mentira. Como el niño que se le escapan las lágrimas y le dice, ¿te duele? No. O como el chavo que para esconder la frustración y el dolor de lo que no pudo obtener, ¿qué dice? Al cabo que ni quería. Pero lo escondemos, lo postergamos, lo hacemos a un lado porque no nos gusta. Y tenemos un Dios que no solo nos perdona nuestras iniquidades, sino que nos sana de todas nuestras dolencias. Un Dios que no tuvo por qué sentir dolor. Se sometió a perder a un hijo y verlo torturado y muerto en una cruz. Se sometió a nacer como uno de nosotros y en un estercolero. Se sometió a vivir como un ser humano, a humillarse de la manera en que se humilló, a convertirse en varón de dolores, experimentado en quebrantos, para que ni tú ni yo tuviéramos que enfrentar nunca ese dolor. Pero ahí no quedan las cosas. Ahora sí tengo el número 3. En el primer culto me había escapado. Verso 4. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Para muchos de nosotros la vida pareciera ser una sucesión de hoyos en los que vamos cayendo, unos tras otros. Y hay gente que me dice así, yo llevo 30 años haciendo consejería, y me dice, pastor, ¿por qué será que yo salgo de una crisis solamente, ¿para qué? Para entrar en otra, exactamente. Salgo de un hueco para caer en otro hueco. Tengo una deuda y apenas pago mi deuda, ya tengo otra deuda. Salgo de una mala relación y cuando digo, uy, por fin me deshice de ese man, se me aparece otro. Y otra vez la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Somos tan brutos que lo hacemos una y otra vez. Y salimos de un hueco para volver a caer en el hueco siguiente. Hay huecos económicos, mentales, emocionales, laborales, relacionales, que nos ahogan, nos desesperan. La soledad se nos enreda, se nos aprieta como si fuera una boa. No nos deja ni respirar. El temor al futuro. Una cantidad de cosas que nos hunden y nos hunden y nos hunden. Pacientemente esperé a Jehová, dice el salmista, Salmo 40. Y él oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y él se acercó a mí. Me hizo sacar del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre piedra, sobre la roca. Nosotros quienes tenemos a Cristo sabemos que Él es aquel que impedirá que nos hundamos completamente. ¿Lo sabemos? La primera pregunta. ¿Y vivimos como si de verdad creyéramos lo que sabemos? Es la segunda pregunta. Porque Él nos saca del hoyo de la desesperación. Él es quien toma nuestra mano y nos dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no has de temer mal alguno, pues mi vara y mi cayado te infundirán aliento. En medio de tu vulnerabilidad y de tu fragilidad, yo soy tu pastor, nada te faltará. Yo aderezo mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Clama a mí, yo te responderé. Yo te he puesto nombre, mío eres.
Aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar. Son las promesas constantes del Señor, y por eso es tan importante vivir pegado de las promesas de Dios todos los días, conocer sus misericordias que nuevas son cada mañana, para poder nosotros enfrentarnos al pecado y a sus consecuencias, enfrentarnos al dolor, para poder nosotros saber que aun cuando estamos en un hoyo, ahí no nos va a dejar el Señor. Y esa oscuridad no nos va a cubrir ni nos va a ahogar. Por si fuera poco, nos corona de favores y de misericordias. Hay situaciones, hay cosas en la vida que realmente producen mucho cansancio. La soledad cansa. La necesidad cansa. La escasez, el hambre cansan. El dolor cansa. Yo les contaba esta mañana que mi esposa sufre de algo que se llama fibromialgia. Significa que ella vive con un dolor permanente en sus músculos. Es una mujer muy valiente. Es una mujer muy pegada al Señor. Pero hay momentos en que el cansancio la derrumba. Y llora y pregunta: Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir con este dolor? Pero el dolor emocional también cansa. De alguien que ha perdido a un familiar, que se lo robaron, que desapareció y que no tiene noticias. Por eso, aún recibir los restos, aún poder enterrar a un ser amado, ya trae una sensación de descanso en medio del dolor. El dolor sigue siendo profundo, pero hay una sensación de descanso al saber que ya puedo pasar esa página. En medio de todas esas situaciones que nos agotan, que nos cansan, que drenan nuestras energías, escuchamos la voz de nuestro Señor que nos dice: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Soy yo, es mi presencia, es mi voz, es mi poder, es mi gracia, es mi amor, es mi ser el que te hará descansar a ti. Y para eso yo te corono de favores y de misericordias. Yo soy el que ha perdonado tu pecado, el que te ha abierto las puertas a la presencia misma de mi Padre. Yo soy el que he ido delante de ti a preparar una morada para ti en la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas y que te están esperando. Yo soy el que ha hecho posible que a ti se te haya dado el espíritu de adopción, por medio del cual puedes llamar a mi Padre ahora Papito, Abba, Padre. Ahora tú puedes clamar a Él. Yo lo he hecho posible. Ese es el descanso que Jesús trae a nuestras vidas. Por eso predicamos a Cristo. No es para cambiar una religión por otra religión. Es para encontrar las respuestas profundas a las preguntas de nuestra alma. Y además de eso, yo te doy el pan de cada día. ¿Por qué te preocupas por qué vas a comer o qué vas a vestir? No. Esas son preocupaciones de los gentiles. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Fíjense que el mensaje del Evangelio es un mensaje muy sencillo, pero es un mensaje muy profundo también, porque toca hasta lo más hondo de las necesidades de nuestra alma. ¿No es suficiente? Pues listo, hay más. Se le tiene. Él es quien sacia de bien tu boca. ¿Tienes hambre? Pues a esta hora preguntar ¿tienes hambre? Es casi que todo el mundo me va a decir que sí, ¿no? ¿Tienes necesidad? ¿Necesitas provisión? ¿No te alcanzan tus recursos? Él es quien sacia de bien tu boca. El salmista
que dice, Él sacia de bien tu boca. Es el mismo que dice, joven fui, envejecido, y no he visto un hijo de justo mendigar el pan. Es el mismo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aún en presencia de mis angustiadores, mi copa estará rebosando y la mesa estará servida. Él es mi Dios, yo a quien temeré. Aunque se trasladen los montes a la mar, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni ovejas en la majada, ni vacas en los corrales, ni los labrados den mantenimiento, ¿saben qué? Me importa un rábano, porque yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos con un Dios así? Pero necesitamos tener esa convicción, la convicción de Habacuc o la convicción de Pablo. Dice, pues hombre, si Dios por nosotros, ¿quién se me va a parar a mí al frente? ¿Quién me va a robar a mí el gozo de mi salvación? Si yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni... ¿Sabe qué? Mejor acortemos la lista. Ninguna cosa creada me puede separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más necesito yo para explotar en alabanza de gratitud delante de mi Dios? Nada. Porque si lo tengo a Él, no necesito nada más. Pero sin esa convicción profunda, nosotros vamos a vivir aprisionados por el temor, aplastados por el dolor, agobiados por la culpa del pecado, completamente angustiados y ansiosos frente a qué es lo que va a pasar conmigo en los próximos 5 minutos, en la próxima semana o en los próximos 20 años. ¿Es eso? O decimos, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y por último, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y hablar de violencia en un país como Colombia es una cosa. Hablar de violencia en un país como el que vienen mis hermanas en Noruega es una cosa completamente distinta. Pero de que existe, existe. Porque la violencia no se manifiesta solamente en las balas y en las puñaladas. La violencia también es la violencia del corazón, la violencia del egoísmo, la violencia de la indiferencia frente al dolor del otro, de la falta de solidaridad, la violencia de no darle a otro ser humano el respeto y la dignidad que merecen, independientemente de quién sea esa persona o cómo sea su estilo de vida o el color de su piel o su condición social, su condición económica. Pero somos sujetos de injusticias, somos sujetos de violencia. Yo estoy seguro de que si abro el micrófono para que nos empiecen a contar cuántos de ustedes han sido asaltados, a veces violentamente con un arma en la mano, otras veces fue que llegaron a la casa y la encontraron vacía, otras veces fue que fueron a mirar su cuenta del banco y no había nada. U otras veces fue que se acercaron a una institución oficial a pedir algo a lo que tienen derecho y resulta que no, nadie les da nada a menos que pasen una plática por lo bajo. Vayan y métanse en un proceso judicial. Vayan y reclamen una pensión. Vayan y reclamen una atención médica de parte de la EPS a la que han estado contribuyendo fielmente cada mes. ¿Y qué ocurre?
Ah, no. Si no saca una tutela, no se la dan. Y a veces ni con la tutela. Estamos sujetos a violencia y estamos sujetos a injusticia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios es justo. Y Él, es más, Dios no nos trata con justicia, porque el que le pide a Dios justicia no sabe lo que le está pidiendo. Porque si fuera por justicia, nosotros deberíamos ser condenados. Gracias a Dios que no nos trata con justicia, nos trata con misericordia. No nos da lo que es justo, nos da mucho más, nos da su gracia. El resto del Salmo se dedica a la extensión de algunos de estos temas, sobre todo el perdón de nuestras rebeliones y el asegurar que las bendiciones que nosotros recibimos de Él están garantizadas para nosotros y para nuestra descendencia. Y para las descendencias de ellos por muchas generaciones. Esto debe ser para nosotros, los discípulos de Jesucristo, nuestra nueva naturaleza. Nuestra segunda naturaleza. Hemos nacido a una nueva vida. Esa nueva vida debe ser la vida de un hombre y de una mujer que viven permanentemente agradecidos con su Señor. Porque son conscientes de la enormidad de la bendición que significa haber sido hechos hijos de Dios. Ya no más enemigos de Dios, ya no más sujetos a su ira, ya no más merecedores de condenación. Ahora somos hijos e hijas amados de Dios, consentidos de Dios por toda la eternidad. Por eso debemos vivir así y debemos enseñarle a otros a vivir así, bendiciendo al Señor de día y de noche, con sol o con lluvia, en alegrías o en tristezas, en paz o en angustia, en comunidad o en soledad, individualmente. Bendecir al Señor debe ser para nosotros los cristianos como respirar. Si yo no respiro, me muero. Si yo no bendigo al Señor, me hundo. Desaparezco, dejo de ser quien debo ser. Esto debe ser algo que no podemos evitarlo, algo que nos gana desde el fondo del alma, algo que no lo calla el hambre, algo que no lo ahogan las lágrimas, algo que no lo ahoga la injusticia, que sale como la lava de un volcán, que nos permita ser como Pablo, que está encadenado, que está en el fondo de un pozo maloliente y allí alaba al Señor. Y el carcelero y su familia se convierten. Yo quiero eso. Yo quiero eso que brota de ti, hermano. Estás tan llevado como yo. Es más, ya te vas a morir. Y me estás demostrando esa vida. Yo quiero esa vida. Ustedes se imaginan el impacto que una comunidad como Árbol de Vida tendría sobre esta ciudad si la mitad de nosotros viviera así. Los dejo con esa pregunta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Te bendigo, Señor, desde lo más profundo de mi alma, por lo que tú eres, por quien tú eres y por quien has hecho de mí un ser indigno, pecador, un ser de nada, que hoy está aquí y mañana no, que sus años son 50 o 60 o 70 frente a un Dios eterno, un tipo cargado de pecado y de maldad frente a un Dios santo. ¿Cómo no inclinarme delante de ti? Pero no con temor,
a tu castigo, sino en amorosa adoración. Para responder con mi amor pequeñito a tu amor inmenso. Para regodearme en tu presencia. Para sentir y tocar la dicha al oír tu voz. Para disfrutar de la profunda seguridad de tu abrazo. Para sumergirme en tu paz y flotar en ella como si estuviera jugando con las olas del mar. ¿Cómo no vivir así delante de ti, Señor? Yo no quiero perderme esa vida abundante, para que de mí salgan ríos de agua viva que bendigan a otros, y que esos otros, al ser regados por la vida de Cristo, también vayan y rieguen y bendigan a otros, Señor. Yo te pido eso para mí, pero te pido eso para mis hermanos también, Señor. Que en los próximos 74 años de la vida de esta congregación, esta sea una realidad. Que de aquí, Señor, broten borbotones y borbotones y borbotones, ríos torrentosos de agua viva de cada uno de los miembros de esta congregación, para bendición de esta ciudad, para bendición de sus familias, para bendición de sus vecinos, para bendición de sus compañeros de trabajo, Señor. Que mis hermanos se rieguen por esta ciudad como verdadera sal de la tierra en medio de una sociedad tan corrupta, como luz del mundo en medio de una ciudad sumergida en tanta oscuridad. Que ese sea el legado de esta congregación, y lo pido por todo tu pueblo en esta ciudad, Señor. Que los cristianos de esta iglesia sean conocidos por esto, porque sus almas bendicen a Jehová, porque todo su ser bendice tu santo nombre, en el cual oramos. Amén.